Para empezar esta exploración a fondo de hoy, queremos dar una cálida bienvenida a los oyentes y ofrecer una bendición divina para su día y su semana. Que la paz, la sabiduría y la luz acompañen cada paso de quienes nos escuchan y que esta charla les traiga una claridad profunda. Sí, totalmente, que sea una semana de mucha bendición para todos. Fíjate que resulta fascinante imaginar la escena en el antiguo Israel. O sea, el olor a incienso, el sonido de los animales, esa atmósfera cargada de tensión y reverencia. Ajá, una experiencia sensorial abrumadora, me imagino. Exacto. Y en medio de todo esto, imagínate a un sacerdote, el encargado de los rituales más sagrados, y de repente, accidentalmente, roza una pared equivocada, o toca a alguien en la multitud que tiene una enfermedad en la piel. En una fracción de segundo, todo se detiene. Claro, se paraliza todo el proceso. Sí. Y ese simple roce no es que resulte en una multa o un regaño. Lo inhabilita instantáneamente. Y si él decide, digamos, ignorar esto y continuar, la ley dictaba que sería eliminado de la presencia divina, o sea, exilio absoluto o incluso la muerte. Wow, un solo toque equivocado era cuestión de vida o muerte. Así es. Por eso hoy emprendemos un viaje fascinante al corazón del antiguo Israel, específicamente al capítulo 22 del libro de Levítico. Que es un texto que la gente suele saltarse, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque a primera vista parece un manual súper árido de reglas alimenticias y veterinarias antiguas. Pero nuestra misión hoy es descubrir qué significaba realmente la santidad para esta civilización. Y para lograrlo nos vamos a apoyar en fuentes muy sólidas. Estaremos utilizando las notas y comentarios de dos obras académicas clave, la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio NA. Excelentes herramientas. Ok, vamos a desglosar esto. ¿Qué nos dicen estas reglas tan estrictas sobre el contacto con la divinidad? ¿Por qué la impureza física era una barrera tan extrema e implacable en esta época? Lo fascinante aquí es que la santidad, en el contexto del Levítico, no era vista como la vemos hoy. Hoy pensamos en santidad como algo moral o un estado mental. Como ser una buena persona, básicamente. Exacto. Pero para ellos, la santidad exigía un estado de pureza total. Era como una fuerza casi física. Antes de ver qué se le ofrece a Dios, las fuentes nos dicen que debemos entender quién califica para acercarse. Los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Precisamente. Ellos tenían que mantener una pureza ceremonial súper estricta para poder siquiera comer de las ofrendas. Y las formas de contraer impureza eran muchísimas, ¿no? Muchísimas. Tener lepra, flujos corporales o algo tan común como tocar un animal impuro o un cadáver. Si tocaban algo de eso, quedaban impuros hasta el atardecer. Hasta que se pusiera el sol. ¡Wow! Sí, y luego tenían que bañarse ritualmente. Comer de la ofrenda estando impuro era profanar el nombre de Dios. Y como decías, el castigo era ser eliminado. Fíjate que esto me hace pensar en los protocolos de un quirófano moderno. A ver, ¿cómo es eso? O sea, imagina el manejo de materiales radioactivos. O un cirujano. El cirujano se lava, se pone guantes, mascarilla. Si roza una superficie no estéril con el codo accidentalmente, se tiene que retirar, tirar los guantes y empezar de cero. Claro, no puedo operar así. Exacto. Y no es que el cirujano se vuelva una mala persona por tocar la pared. No hay un pecado moral moderno ahí. Es solo una incompatibilidad extrema entre la pureza y la contaminación. Qué buena analogía. La impureza física funcionaba igual. Representaba la decadencia, la mortalidad, la muerte. Y Dios es la fuente de la vida. Introducir la muerte en su presencia era como mezclar materia y antimateria. Totalmente. Y bueno, ya vimos el nivel de pureza de los sacerdotes. Pero el círculo íntimo, o sea, ¿quién tiene un asiento en la mesa sagrada? Es exclusivísimo. Muy exclusivo. Ni siquiera cualquier persona pura podía comer. Exacto. Ningún extraño, ni laicos, ni siquiera los huéspedes del sacerdote podían probar esas ofrendas. Y aquí es donde se pone realmente interesante para nuestra mentalidad moderna. Ajá. Los jornaleros, los trabajadores contratados por el sacerdote, no podían comer. Pero los esclavos comprados con dinero y los nacidos en la casa del sacerdote, eso sí podían. Es una dinámica muy distinta a la nuestra. Sí, porque nos choca, ¿no? ¿Acaso esto nos dice que el acceso a lo sagrado no dependía de la libertad o la clase social, sino de un sentido de pertenencia a la familia? Si conectamos esto con el panorama general de la antigüedad, sí, totalmente.
El esclavo formaba parte permanente de la familia sacerdotal. Estaba atado al destino de esa casa. Mientras que el jornalero era transitorio. Exactamente. El jornalero cobra y se va a su casa. La comida sagrada estaba reservada solo para quienes tenían un vínculo irrompible con la casa que servía a Dios. Qué fuerte. Y fíjate el caso de la hija del sacerdote. Si ella se casaba con un laico, perdía el derecho a comer de lo sagrado. Claro, porque pasaba a pertenecer a la casa de su esposo. Pero, y aquí hay un detalle compasivo increíble. Si ella quedaba viuda o divorciada y no tenía hijos y regresaba a la casa de su padre, recuperaba su estatus. Podía volver a comer del pan sagrado. O sea, el sistema era estricto, pero tenía esta red de seguridad para la viuda, que en esa época era súper vulnerable. Aunque claro, si alguien comía por error, la multa era dura. Muy dura. Tenían que reponer la ofrenda y agregar una penalización de una quinta parte, un 20%. Un 20% extra para el sacerdote. Eso aseguraba que nadie se tomara a la ligera el límite entre lo sagrado y lo común. Definitivamente. Y bueno, ya vimos quién puede comer, pero hablemos del platillo principal. Los sacrificios. Sí, los animales. ¿Qué hacía que una ofrenda fuera aceptable? Según nuestras fuentes, los animales, como vacas, ovejas o cabras, tenían que ser machos sin defecto. O sin mancha, como dicen algunas traducciones, ¿no? Exacto. La lista de exclusiones es larguísima. Nada de animales ciegos, con huesos rotos, mutilados. Ni con úlceras o sarna. Nada de eso. Tampoco se aceptaban animales con los testículos magullados o cortados. Tenían que estar impecables. O sea, tiene sentido. Si haces un regalo, no vas al garaje a buscar un televisor con la pantalla rota para dárselo a alguien que respetas profundamente. ¡Qué vergüenza sería eso! Claro, entregar un animal defectuoso era como darle a Dios las obras que ya no podías vender. Pero hay una excepción que me vuela la cabeza. A ver, ¿cuál? Para una ofrenda voluntaria, el texto dice que se permitía un animal con una extremidad un poco más larga o corta, una simetría menor. Pero para cumplir un voto, ese mismo animal era inaceptable. ¿Por qué esa peculiar excepción anatómica para la ofrenda voluntaria, pero no para el voto? Es una gran observación. Los comentarios académicos explican que la palabra hebrea para sin mancha significa completo. ¿Ok? Un voto es un contrato legal estricto. Es una obligación que exige perfección absoluta porque diste tu palabra bajo juramento. Es como firmar un documento legal. Exacto, pero la ofrenda voluntaria nace de la espontaneidad, del puro agradecimiento. Al nacer del corazón, el sistema le da un margen mínimo de gracia. ¡Qué belleza! Sí, pero el mensaje subyacente sigue siendo que la comunidad debe llegar su excelencia a Dios, no sus obras. Y justo detrás de esta rigidez de tanta regla atómica encontramos de repente algo que parece sacado de un manual moderno, la ética del altar. Las reglas sobre el respeto por la vida. ¿Sí? O sea, un becerro o cordero recién nacido debía quedarse 7 días con su madre. Solo al 8º día era aceptable. Y está la prohibición de degollar a la madre y a su cría el mismo día. Wait, ¿really? Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo veo regulaciones de bienestar animal en un texto de hace miles de años. ¿Es esto simple sentido práctico o hay un mensaje moral profundo sobre cómo los humanos ejercemos dominio sobre la creación? Esto plantea una pregunta importante. Nuestras Biblias de estudio nos explican que la regla de los 7 días podría ser una polémica contra los ritos de fertilidad de los cananeos. Ah, los pueblos vecinos. Sí, ellos hacían rituales muy crueles para manipular a los dioses agrícolas. Pero más profundamente, es un límite divino. Muestra que debe haber un respeto por el vínculo de la vida, incluso en el momento de la muerte. O sea, tenemos dominio, pero no somos tiranos de la creación. Exactamente. Y este sentido de comunidad y ética se extiende a la ofrenda de acción de gracias, que es un tipo de ofrenda pacífica. Oh, esta regla es mi favorita. ¿La de consumirla en un solo día? Sí. Imagínate matar una vaca entera, que son cientos de kilos de carne, y la regla dice que no puedes dejar nada para la mañana siguiente. Si sobra algo, se invalida el sacrificio. En una época sin refrigeradores, ¿cómo te comes una vaca en un día? Imposible para una sola familia. Exacto. Te forzaba a hacer una fiesta. Tenías que invitar a tus vecinos, a tus trabajadores, a los pobres. Comerla en un solo día impedía la acumulación egoísta. Se convertía en un festín comunitario inmediato.
Dios bendecía y tú tenías que repartir esa bendición al instante. Es una ingeniería social brillante. Ahora, todas estas reglas tan meticulosas, la pureza, el animal perfecto, el comer a tiempo, culminan en algo mucho más grande, ¿no? Sí, todas estas tensiones encuentran su resolución en la teología posterior del Nuevo Testamento. O sea, pasamos del altar antiguo a algo definitivo. Las fuentes conectan directamente este concepto del sacrificio sin mancha con la figura de Jesús. Totalmente. El Nuevo Testamento, citando textos como Juan 1:29 y 1 Pedro 1:19, presenta a Jesús como el sacrificio supremo. El Cordero perfecto y sin defecto. Exacto, cuya muerte expiatoria perdona los pecados y otorga vida eterna. Es que cuando unes las piezas, tiene mucho sentido. La inmensa y abrumadora presión de alcanzar la perfección, de revisar que la oveja no tuviera ni un rasguño, es reemplazada por este sacrificio definitivo. ¿Cómo ves tú esta transición de un código de ansiedad a un mensaje de liberación? Es que el libro de Levítico es como una teología visual. La imposibilidad humana de mantener una pureza perfecta día tras día preparó el escenario para la necesidad de una gracia perfecta. Claro, nos muestra que no podemos solos. Y el cierre del capítulo 22 lo resume hermoso. Dios les recuerda que Él es quien los santifica y quien los sacó de Egipto para ser su Dios. O sea, lo salvó primero. Exacto. Dios primero los salvó de Egipto por pura gracia y luego les dio las reglas de santidad en el desierto. Eso cambia el orden de todo. La santidad es la respuesta a la salvación, no es el requisito para obtenerla. ¡Wow! Es un alivio inmenso entenderlo así. Bueno, para ir cerrando este recorrido, queremos dejarles un pensamiento provocador final para que lo reflexionen por su cuenta. A ver qué nos dejas hoy. Si los antiguos israelitas estaban llamados a examinar tan minuciosamente sus ofrendas para entregar algo completamente sin mancha, ¿cómo se ve nuestro mejor esfuerzo en el mundo actual? Es una pregunta muy profunda. Porque en esta época ya no llevamos vacas y ovejas a un altar de piedra, ¿verdad? Pero, ¿cómo estamos tratando lo sagrado con nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra atención diaria? Sí, a veces le damos a lo más importante solo lo que nos sobra del día. Exactamente, las obras emocionales o de energía. Y este texto nos desafía a dar lo mejor de nosotros. Ha sido un viaje increíble a través de Levítico. Agradecemos mucho a la audiencia por acompañarnos en esta exploración profunda y fascinante. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer desglosar esto. Que Dios bendiga a todos los oyentes.